Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir un mensaje completamente personal. Se trata sobre la historia de mi despertar espiritual. Yo desde que nací hasta que tenía 26 años no creía en nada, en ningún dios, en ninguna religión, por mucho que mi familia estuviera más dirigida hacia el cristianismo y la religión católica tradicional, por así decirlo, no éramos realmente practicantes y yo no concebía la idea de algún tipo de Dios, de deidad, de cosa superior a nosotros que nos hubiera creado, no creía en la vida después de la muerte, yo pensaba que te morías y ahí se acababa la historia y que no había que pensar en nada más y siempre me interesó mucho la filosofía, la psicología también siempre me había gustado, pero tal cual el concepto sobre alguna deidad, sobre alguna cosa mágica hecha de amor o la religión, no era nada mi tema. Esto pasó hace unos 4 años, un poco, sí, menos por ahí, y surgió a raíz de haberme ido a vivir a Brasil, luego yo regresé a Francia y fue ahí donde pasó. Eh, en Brasil tuve como unos pequeños indicios, sin que realmente fuera un despertar espiritual tal cual. Una vez entré a una tienda donde vendían inciensos, velas, este tipo de cosas, y ahí me encontré con los péndulos. El vendedor era un chavo más o menos de mi edad, y le dije, ¿qué son estas cosas? Y me dijo, pues es un péndulo. Dije, qué interesante, ¿cómo funciona? Me dijo, pues lo agarras, te pones una parte de la cuerda aquí y otra parte en tu dedo, lo agarras de esta forma, no mueves tu mano y pones abajo tu otra mano, la palma. Si gira el péndulo en el sentido de las manecillas del reloj, quiere decir que tu energía está bien. Bueno, me pareció muy curioso, entonces lo intenté y estaba un poco sacada de onda porque me di cuenta que el péndulo efectivamente giraba sin que yo lo moviera. Entonces empecé a jugar con el péndulo con mis amigos, le hacíamos preguntas sobre X cosa y me daba cuenta que el péndulo yo me conectaba con él mentalmente. Le decía, a ver, péndulo, me vas a responder tal cosa. Entonces el péndulo giraba de adelante hacia atrás para decirme que sí. Y cuando le preguntaba otra cosa, por ejemplo, le decía, ahora párate mentalmente, se paraba, yo no lo estaba moviendo. Y bueno, así fue el péndulo. Una cosa en la que empecé a sentir que realmente había como energías y cosas medio extrañas. Nunca en mi vida he visto un fantasma, nunca se me ha subido el muerto, son cosas que nunca me han pasado. Lo que fue el detonador fue un periodo de más o menos unos 6 meses, algo intensos y difíciles en la escuela, en el que yo estaba súper concentrada, súper focalizada en completar mi semestre de arquitectura que estaba cursando en París en ese entonces. Y fue el resultado de lo que le llamamos un descontento espiritual que destalló todo. Fue el detonador. Yo había trabajado mucho para una materia la cual no me quisieron validar, no me quisieron calificar porque no me llevaba bien con el maestro y para mí fue una gran desilusión, estaba muy enojada con la vida, sentía que había perdido la noción de la felicidad, la noción de lo que yo estaba buscando. Veía a la gente en la calle con un propósito, que se dirigía, iba a ver a alguien o iba a hacer algo, y yo sentía que había perdido eso. Había estado tan concentrada en una cosa durante 6 meses que todo lo demás lo había olvidado. Era como si me hubiera deshumanizado para al final de todo esto no concluir con el resultado que yo deseaba. Entonces fue como una decepción personal. Entonces, después de esto, yo me fui de vacaciones, dije ya lo dejo todo, me vale, chao, no vuelvo a hacer ningún esfuerzo tan intenso por ninguna cosa más en mi vida.
Y me fui al sur de Francia con un libro de Louise Hay, que es una escritora de bestsellers americana, muy buena. Este libro se llama Transforma tu vida. Y en ese entonces yo ya llevaba como unos 3 4 años haciendo yoga de manera regular. Me gustaba mucho la yoga y tenía una maestra que nos empezaba a dar meditaciones, una especie de alineación de chakra también con sonidos al final de la clase de yoga, y que siempre tenía como estos mensajitos que nos iba pasando a través de estas meditaciones. Ella nos recomendó este libro. Una noche había estado sola en plena naturaleza, entre los bosques, entre el mar, un lugar muy bonito que se llama Cassis en el sur de Francia, solita, leyendo este libro que tenía muchos poemas hacia la vida, que no era totalmente espiritual, pero tenía algunos conceptos así medio locochones que a mí me sacaban de onda, pero que aceptaba y que finalmente me gustaba leer este libro. Esa noche me costó mucho trabajo conciliar el sueño. No me podía dormir. No había consumido ningún tipo de drogas, obviamente no consumo drogas, y alcohol casi tampoco, pero bueno, de vez en cuando una copa de vino, una cervecita, la verdad no les voy a mentir. Pero en esta ocasión no había consumido nada que pudiera alterar mi percepción de la realidad y no me podía dormir. Estaba sola en el hotel y de repente cierro los ojos y veo como un cometa pasar dentro de mis ojos. Yo así como, wow, 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 ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ya me volví ciega, me está faltando alguna vitamina, ¿qué me está pasando? Y fui, prendí la luz, me di cuenta que no, que todo estaba bien, que podía ver, que no había ningún problema aparente y que no me sentía mal. Entonces me volví a acostar y una segunda vez veo pasar este como especie de cometa, una segunda vez como para confirmar. Entonces me quedé así sacada de onda. Cuando regresé y volví a ver a mi maestra de yoga, que era la única persona así medio chamánica rarita que conocía en ese entonces, le conté lo que me había pasado y me dijo, ve a mi blog, en esta parte viene como esta explicación, que es como una especie de llamado espiritual. Y, y bueno, ya empecé a leer esto y una cosa me remitió a otra y empecé a ver muchos videos en YouTube de los síntomas del despertar espiritual, porque a raíz de esto empezaron a haber unos cambios que yo sentía en mis huesos, sentía como que mis huesos se movían, se extendían, sentía que también el hueso de mi cerebro, de mi cráneo, también se movía solito así. Me empecé a despertar sistemáticamente como por casi 2 semanas a las 4 o 5 de la mañana, de sueños súper intensos, súper lúcidos. Coincidencias empezaron a surgir. Por ejemplo, pensaba en alguien y esa persona me marcaba al poco tiempo. Pensaba en una cosa y de repente me llegaba un mail relacionado con ese tema, o yo iba pensando en algo, iba caminando sola y me cruzaba con unas personas que justo estaban hablando, por ejemplo, de lo que yo estaba pensando. Entonces muchas sincronicidades así empezaron a pasar y son algunos síntomas del despertar espiritual. Luego, un día hice una meditación de alineación de chakras. Yo también para esto era completamente escéptica, en la cual sentí los puntos de energía de los chakras en cada lugar. Sentía como físicamente en el interior de mi cuerpo esta energía se empezaba a abrir, a detonar por cada chakra. Y cuando llegué al chakra del corazón fue como una intensidad, vibraba demasiado fuerte. Y en la garganta. Yo de chica tuve un problema de hipotiroidismo, que es
todo relacionado con la expresión, con el autoestima y otras cosas. Entonces había tanta energía bloqueada aquí que yo sentía mi garganta hacer esto. Me puse a llorar porque al mismo tiempo fue una realidad que esta relación entre cuerpo, mente, energía existía y que yo lo estaba sintiendo. Entonces me sentí agradecida por haber llegado a este momento en el cual pude entrar en relación con esto y al mismo tiempo de darme cuenta en donde había energía atorada, que era sobre todo en el chakra del corazón y en el de la garganta. Y bueno, lo demás fueron sucesos en los que empecé a desentenderme con ciertas personas con las cuales ya la energía no fluía igualmente porque yo había cambiado y ya no era la misma relación, porque yo ya no era la misma persona, ya entendía, sentía cosas diferentes, veía, me daba cuenta de muchas cosas que ya no resonaban con ciertas personas. Y por otro lado empecé a conocer y a interesarme más en amistades con personas espirituales o que entendían de temas de chakras y de energía y de demás. Me empecé a meter más en el yoga y poco a poco me fueron interesando temas de sanación, cuántica, energética, el reiki, etcétera. Y bueno, esto se los cuento porque para mí es un tema primordial y porque me doy cuenta que poco a poco veo venir como a lo lejos de ciertas personas cercanas, ya sean amigos o familiares, que se empiezan a meter mucho en temas de ecología, por ejemplo. Siento que es una puerta de entrada hacia el mundo espiritual, que realmente sienten este amor y esta responsabilidad por cuidar de la madre tierra. Personas que son vegetarianas, veganas, poco a poco empiezan a entender otras cosas. También este cambio en la alimentación hace que tu energía, que tu frecuencia vibratoria cambie. Entonces nuevas informaciones, nuevos mensajes te empiezan a llegar. Personas también que están muy comprometidas con la sociedad, con la justicia social, con la verdad, con la lucha, con la búsqueda de la verdad, de la justicia. Son personas a las que también están a dos de tener un despertar espiritual. Personas que han estado en mucha rehabilitación o haciendo mucho un trabajo de desarrollo personal, en esta búsqueda de sanación, no forzosamente una búsqueda de espiritualidad, pero una búsqueda interna por ser ellos una mejor versión de ellos mismos. También son personas a las que les empiezan a llegar estos mensajes de despertar espiritual. Y también lo hago porque es un momento de introspección forzada, por así decirlo, por la cuarentena. Entonces podemos pasar las primeras semanas de la cuarentena limpiando nuestra casa, acomodando nuestros documentos en la computadora, desarrollando nuevos proyectos, pero hay un momento en el que ya viste todas las películas que podías ver o leíste todos los libros que tenías ganas de leer y que va a haber un momento en el que te vas a tener que encarar contigo mismo y hacerte frente a ti, a tu pasado, a tus emociones, a tus cosas atoradas. Entonces, pues este es un mensaje para esas personas que están como en este limbo de pasar, de dar el paso hacia un despertar. Muchas veces puede llegar a través de un sueño, a través de una premonición, a través de alguien o a través del uso de ciertas drogas, como los hongos. Conozco muchas personas que también empezaron a entender de estos temas espirituales a raíz de LSD o hongos o otro tipo de drogas. Entonces, pues, para finalizar es decirles que es un proceso que no siempre es fácil, que no siempre vemos cosas positivas o armoniosas, que también el proceso venimos a trabajar con nuestras sombras, con nuestros temores, pero que al final de cuentas de este proceso vale la pena llevarlo a cabo, perdonar, sanar y seguir adelante. Así que
Les mando un fuerte beso y un gran abrazo.